Hola youtuberos, loquenderos, les habla su amigo Duncan Duco de Name 7, hoy te voy a contar la historia entre el cielo y el infierno sin el maldito demo del locuendo, pongan mucha atención. Entre el cielo y el infierno. La ira, la bronca, el miedo y mis miedos me pusieron. Entre el cielo y el infierno. Primer parte de la historia. La tierra. Hace ya más de 3 horas que venía caminado por la misma senda, me encontraba en un barrio muy oscuro y más de noche. Había poca gente a mi alrededor, pero las pocas que había eran bastante tenebrosas. En sus caras se reflejaba un terror absoluto acompañado por miedo y desolación. El humo de mi cigarrillo les tapó las caras por un momento y esto me permitió seguir. En ese momento el pánico me invadía como nunca lo había hecho antes, empezaba a sentir lo que comúnmente llamamos miedo. La neblina que bordeaba la vereda en la que caminaba, hizo que el miedo que sentía me paralicé por completo. Permanecí inmóvil por más de 1 minuto, mientras la espesa bruma se adueñó de mis piernas. Después observé hacia el cielo y no pude distinguir entre las espesas y cardas nubes negras también el opacado y triste cielo que moraba encima de mi cabeza. Relámpagos y truenos resonaron en todo el cielo haciendo que la gente que tanto miedo me daba escapara de la lluvia. Todos espantados corrían para cubrirse de la tormenta como si la muerte estuviera acechando las calles. Y de a poco la neblina fue desapareciendo, corrí hacia un árbol que se encontraba no muy lejos de donde estaba y ahí me quedé por unos instantes. Miré nuevamente cómo todos se refugiaban, y un grupo de 6 personas bastante corpulentas se acercaban hacia donde estaba. Cuando las vi estaban demasiado cerca para poder escapar. 2 de ellos, los que iban primeros, me agarraron de los brazos y me llevaron hacia la calle. La lluvia era pesada y me costaba ver bien quién eran los que me sostenían. El resto de las personas que acompañaban a estos 2 se fueron acercando de a poco, hasta formar un semicírculo ante mí. Uno más grande salió detrás de ellos y corrió a los que le interferían en el camino hacia mí. Antes de que llegue uno me golpeó muy fuerte en la boca del estómago provocándome dificultades para respirar. Fue una sensación bastante horrible y más en esa situación tan de película. Me agarró la cara y me hizo mirar el cielo, vi como los relámpagos iluminaban la cara de siniestra persona. Tenía un ojos de color púrpura y el otro de color rajo, su mirada era penetrante y maquiavélica como su larga cara. Su pelo fino y negro le daba un aspecto vampiresco. Su piel blanca reflejaba el brillo de los rayos que corrían por el firmamento. Se acercó y me dijo: «Llegó tu hora». Con una voz muy particular a su persona. Lo miré y bajé la cabeza. «¿Cómo?», dije entrecortado. «El impulso hacia el amor, llevado al límite, te llevará hacia la muerte». «¿Qué? Tú no sabes quién soy. Y a ella tampoco la conoces». Le grité con furia. Se rió fuerte tapándose la cara. Me soltaron y habíamos quedado frente a frente. «Él sí sabe quién eres y a quién buscas». Me susurró en el oído y nos quedamos mirándonos por un momento. Un trueno le reflejó la irritante sonrisa y mi bronca había pasado a ser odio. «¿Quién?», le pregunté y me tiré al piso llorando. «Ya sabes a quién me refiero. Ha llegado la hora de que pruebes de cuánto eres capaz de soportar por lo que estás buscando. Hasta el próximo encuentro». Muchacho, en mi rostro se reflejaba una impotencia incomparable igual que en el charco en el que estaba arrodillado. Lloré y seguí llorando hasta desahogarme completamente de todo lo que sentía. Había parado de llover pero el cielo seguía negro, despacio me fui levantando y con mucho odio caminé hacia el fin de la calle. Después de ahí marché toda la noche sin un rumbo específico, mis ojos cansados no me decían por dónde estaba yendo. No sentía ya los latidos de mi débil corazón y mis piernas no respondían a mis órdenes. Llegué a tal punto de cansancio que sentía todo el peso del cielo en mis hombros. Un veloz trueno chocó en un gran árbol que estaba ahí, es de lo único que me acuerdo porque después de eso fue cuando caí de lleno al suelo. No tengo la noción justa del tiempo que estuve tirado en el piso, pero lo que sí sé es que estuve el tiempo justo para que mi cansado cuerpo tomara las energías necesarias para seguir el largo camino que todavía me quedaba por recorrer. Ante infierno. Me encontraba en un lugar diferente, nunca antes había visto este tétrico lugar. Era completamente un desierto, adornado con humo y neblina. Había muy poca vegetación y un árbol cada tanto. Los pocos árboles que había estaban secos y las plantas que pude llegar a ver tenían olores exóticos. Miré a mi alrededor pero solamente pude ver rocas, árboles secos y a la nada. Cuando estuve parado me sentí completamente desesperado por saber en dónde estaba.
Seguía sin ver nada y la primera reacción que tuve fue correr. Corrí hasta que me cansé y cuando me encontraba agachado tratando de respirar vi como unas figuras humanas, se podría decir, se acercaban a una roca desde mi punto de vista. Automáticamente me escondí entre unas rocas bastante grandes y un árbol retorcido, como si tuviera calambres. Eran unas 4 o 5 personas, que se acercaron a la roca en 4 patas formando un círculo y luego de examinarlo lo que estaba tendido en el suelo, empezaron a destriparlo como bestias salvajes. Ahí mismo me di cuenta de que no era una roca sino un ser vivo. Al principio me asusté pero un valor no deseado me surgió del alma. Agarré una rama seca que se encontraba cerca y salí corriendo hacia el lugar en donde estas criaturas estaban. Legué con un grito que al principio las asustaron, pero después el que se asustó cuando les vi las caras fui yo. Eran 4. La más chica la logré asustar pero el resto se echó para atrás y después avanzaron hacia mí. Me veía en una situación difícil pero el coraje me ayudó a salir de ese pelo. Sus caras eran completamente asquerosas, con dientes grandes, sumamente afilados y con unos ojos rojos como el fuego. Unas bolsas debajo de los ojos y una frente prominente, poco pelo y largo en forma de paja reseca. Unos labios gruesos y anchos y sus mandíbulas estaban adelantadas, su cuerpo era jorobado y caminaban con las manos. Y olían muy mal. Una se acercó a mí rápidamente y el primer movimiento que hice fue un golpe directo a la cabeza. Efectivamente el golpe llegó a su destino, y la bestia cayó al suelo, mientras que otra saltaba encima mío. Caí. Fue una riña un poco difícil pero logré sacarme el aliento a carne podrida de encima. Traté de agarrar el palo pero no pude porque otra me agarró el pie izquierdo. Me di vuelta y le encajé una patada en la cara tirándola para atrás. Gateé hasta la rama y la pude agarrar. Me levanté de un salto y un arañazo me alcanzó. Una ira profunda salió de mi cuerpo y con un grito sordo le estrolé el tronco en la cabeza. Nuevamente había una más en suelo áspero, y una gran mancha de sangre tiñó la superficie. En ese momento me quedaban 2, la que todavía no había entrado en acción y la que se estaba levantando. Asusté a la que se encontraba en 4 patas y le pegué a la que se estaba levantándose tirándola contra unas rocas afiladas. La fiera quedó atravesada y gritando de una forma sumamente ronca, hasta que murió. A mí me sangraba la mano derecha por las cortaduras que la rama me había causado y la espalda por el rasguño. Miré a mi alrededor. Solamente estaban los cadáveres y la presa a la que se estaban comiendo. La presa era una especie de ave parecida a un cóndor, no se podía reconocer por lo degollada que se encontraba. Un aliento volvió a mí, me senté y me puse a pensar lo que me había sucedido. Estuve un rato pensando y llegué a la conclusión de que arriesgué mi vida por un animal muerto, pero lo que hice fue porque pensaba que era una persona a la que podía llegar a salvar. Corté un pedazo de mi ropa para vendarme la mano y con otro para secarme un poco la espalda y volví a mirar a mi alrededor. Solamente estaba yo y la nada. Luego me tendí boca arriba para descansar un momento y ahí me quedé. Bueno youtuberos, aquí concluye la primera parte de la historia, espero que te haya gustado, puntúa y comenta, hasta la próxima.